Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se le acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. San Marcos nos lleva a creer en el poder de la resurrección de Jesús. Poder sobre los elementos de la naturaleza. Jesús calma la tempestad en el mar, Evangelio del sábado pasado. Poder sobre los espíritus inmundos del hombre pagano en Gerasa, Evangelio de ayer lunes. Poder sobre la enfermedad, la hemorragia de la mujer. Poder sobre la muerte, resurrección de la hija de Jairo, Evangelio de hoy.
La narración del texto evangélico de hoy es una versión larga, como hemos escuchado. Vimos cómo en el relato evangélico de una escena dolorosa se inserta otro relato que aumenta el dramatismo del primero. Jairo, el jefe de la sinagoga, llega hasta los pies de Jesús pidiendo la sanación de su hija, que está gravemente enferma y ya está agonizando. Y Jesús se va con él para sanarla. Pero en el camino, por decirlo de algún modo, Jesús se entretiene, se distrae, se atrasa, porque la gente lo rodea, lo apretuja, todos quieren tocarlo y no lo dejan avanzar. Entre tantos que lo siguen, hay una mujer desahuciada que padece de flujos de sangre, que se esfuerza por llegar hasta él. Mientras tanto, la hija de Jairo muere. Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?, le dicen los amigos al padre de la niña. Los dos milagros tienen un denominador común: una situación desesperada. No hay nada que hacer. La mujer ha sido desahuciada por los médicos y la niña está muerta. Es el límite de la desesperación para las dos familias. Pero cuando ya nada pueden hacer los hombres, Jairo y la mujer enferma, ¿qué hacen? Hacen lo correcto, acuden a Jesús. Tanto Jairo como aquella mujer enferma tienen una fe digna de imitar. Jairo está seguro de que Jesús puede sanar a su hija, mientras que aquella pobre mujer enferma confía en que un mínimo de contacto con el manto de Jesús será suficiente para liberarla de su enfermedad. Veamos primero a la mujer hemorroísa. Todos podemos aprender de ella cómo es que busca a Jesús con fe, cómo se llega a un contacto sanador con él y cómo se encuentra en él la fuerza para iniciar una vida nueva. A diferencia de Jairo, que es el jefe de la sinagoga y hombre importante en Cafarnaúm, esta pobre mujer, a la vista del mundo, era insignificante, tanto que ni siquiera el nombre se nos ofrece. San Marcos dice que padecía una enfermedad típicamente femenina que le impedía vivir de manera sana su vida de mujer, de esposa y madre, por los constantes sangrados. Esta mujer estaba muerta en vida, a causa de las muchas reglas morales y religiosas que la tachaban de impura. Ella estaba excluida de la comunidad y no podía participar en el culto religioso. No podía tocar a nadie, ya que todo lo que tocara quedaría impuro. Por lo tanto, tenía que renunciar a toda cercanía humana, incluidos familiares, amigos y vecinos. Ella no podía abrazar o besar a nadie, ni siquiera a su esposo o hijos o a sus amigos y familiares. Sufría mucho física y moralmente. Dice el texto que ya se había arruinado económicamente, buscando ayuda en los médicos, pero nadie la había podido sanar, y en vez de mejorar, ella empeoraba. Sin embargo, esta mujer se resiste a vivir para siempre como una enferma. Está sola. Por su condición de impura, nadie le ayudará a acercarse a Jesús, porque nadie la puede tocar. Pero ella
no se da por vencida y busca el modo de encontrarse con él. No espera pasivamente, en actitud orante, a que Jesús pase un día por su casa, se le acerque y le imponga sus manos. No. Tampoco se deprime y se echa a morir conmiserándose de su destino. Tampoco. Ella misma, ella solita va y lo busca. Ella se esfuerza entre la multitud y corre detrás de él buscando tocar tan solo el borde de su manto. Ella confía plenamente en la fuerza sanadora, no del manto, sino de aquel que lleva puesto el manto, porque ella sabe muy bien que quien sana es Jesús. En ese gesto delicado se concreta y expresa su confianza total en Jesús. Una fe grande, digna de ser imitada. Aunque todo ha ocurrido en secreto, Jesús quiere que todos conozcan la fe grande de esta mujer y pregunta, ¿quién me ha tocado? Jesús mismo provoca la confesión. Él quiso que esta mujer que se escondía saliera del anonimato. Jesús la obliga amorosamente a darse a conocer para que entre en relación personal con él. Jesús quiso que todos conocieran de su gran fe. La fe es una relación personal con Jesús que debe de ser vivida en público. Jesús, aparte de mostrarnos su sensibilidad, como para darse cuenta que alguien le ha tocado de una manera especial, nos enseña que Él no tiene miedo de hacerse impuro. Él lo purifica todo. Cuando la mujer, asustada y temblorosa, confiesa lo que ha hecho, Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Muchas personas viven entre nosotros experiencias parecidas a la de esta pobre mujer. Son personas, hombres y mujeres, que humillados y avergonzados, viven con heridas secretas que nadie conoce, sin fuerzas para confiar en nadie, cuyos corazones sangran todos los días en silencio. Personas que viven sin alegría y sin dignidad, sintiéndose impuros, sucios, marginados. Hermanos y hermanas, no nos arrastremos nunca más detrás de nadie tratando de llenar un vacío, de sanar una herida, de obtener un poco de valor o dignidad. No mendiguemos más respeto o cariño. Mejor busquemos a Jesús. Jesús quiere y puede sanar todas nuestras heridas y dolencias. Él puede y quiere llenar todos nuestros vacíos y carencias. Él quiere y puede restaurar tu vida, tu alma, tu corazón, todo tu ser. No busques más. Lo que necesitas está en Jesús. Contemplemos ahora a Jairo. Este hombre importante no sabe a quién acudir para obtener la salud de su hija. También él ya lo ha intentado todo. Posiblemente había visto cómo Jesús curaba a los enfermos, imponiéndoles las manos, o quizás alguien le ha contado del poder y autoridad de Jesús. No se sabe. Lo cierto es que en su desesperación busca a Jesús. Espera con fe grande que Jesús le acompañe a su casa y haga algo por su hija enferma. Jesús toma consigo únicamente a los 3 discípulos de más confianza, que también después serán los testigos de su transfiguración
y de su agonía en Getsemaní. Santiago, Pedro y Juan. Pero cuando apenas emprenden el camino, se entera de que la niña ha muerto. Jairo no desfallece ni enloquece de dolor, sino que confía firmemente en la palabra de Jesús. No temas, basta que tengas fe. ¿Qué fe más grande? Seguir creyendo, aun cuando la niña ya estaba muerta. Es una fe digna de imitar. Jesús entra en la casa de Jairo, transmitiendo seguridad y dominio de la situación. Él es el Señor de la vida y de la muerte, y como tal se presenta. Los llantos y el alboroto de los dolientes significan que la liturgia de la muerte ya había comenzado. Ellos no contaban con que el reino de la vida había llegado. San Marcos conserva las palabras que pronunció Jesús en arameo, dándoles un fuerte valor simbólico. Talita cum, óyeme, niña, levántate. Jesús actúa con gran sencillez, sin aspavientos ni alaracas. Jesús habla con firmeza y se limita a sostener la mano fría de la niña y a dar una sola orden: Talita cum, óyeme, niña, levántate. Signo patente de su fuerza y su poder. La resurrección de la niña acontece por el poder de la palabra de Jesús, que se manifiesta como Señor de la vida y de la muerte. Todos los milagros que se refieren a resurrecciones como la de esta niña, el joven de Naín y la de Lázaro, no son más que la proclamación de que en Jesús y por Jesús la vida siempre va a triunfar sobre la muerte. Jesús quiere y puede resucitar en ti todo lo que el mundo y tu propio pecado han hecho morir. La esperanza, la paz, la alegría, el amor, la fe, las ilusiones, los sueños, el deseo de vivir y servir. Solo tienes que creer. Jesús no nos preguntará nunca qué clase de mal o de necesidad tenemos. Él ya lo sabe. Lo único que mirará es si vamos a Él con una fe pura y confiada. Jairo y la mujer enferma ya no tenían a dónde ir. Por ello buscaron desesperadamente aferrarse a Jesús. Mientras no sueltes esas tablitas de salvación a las que te aferras por miedo o conveniencia, no verás tu milagro. Dios solo actúa como Dios cuando no le estorbamos, cuando nos confiamos a Él totalmente y cuando depositamos en Él toda nuestra fe. Suelta hoy todo lo que te da falsa seguridad y camina en fe hacia Él, y tu milagro se hará. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.